y vamos a abordar un tema que es muy necesario tener a la mano siempre y entenderlo mejor cuando nos referimos a la industria de reuniones o como me gusta ahora llamarlo, meetings and events. Y pues vamos a empezar. Miren, el tema de la creatividad es un tema que nosotros casi todos los que nos dedicamos a meetings and events lo hacemos de una manera muy espontánea, lo hacemos de una manera muy, pues no rápida, pero sí de una manera bastante fácil, digamos, ¿no? Y esto que voy a platicar con ustedes, lo estoy más que una conferencia, lo estoy platicando a ustedes a manera de un ensayo. Para los que no saben lo que es un ensayo, es, digamos, mi opinión sobre un tema y me baso en cuestiones que he escuchado, que he leído, pero de profesionales de esta y de otras industrias. Así que vamos a comenzar. Miren, en el tema de creatividad, cuando todo se ve bien, cuando todo está bien, podría estar mejor. Y aquí les pongo el primer ejemplo. Pues esto creo que todos lo identificamos como un árbol. Se ve clarísimo, está bien hecho, ¿no? Se ve clarísimo que es un árbol, no tenemos que preguntarnos qué es. Pero pues eso obviamente es un árbol muy básico. Esto sería un avance de ese árbol básico. Eso quiere decir que hubo una creatividad que involucró un desarrollo. Ya creció ese formato, creció esa idea. Y luego, pues tenemos a este, que obviamente nos da un poquito de mejor perspectiva de lo que podría ser un árbol. Y finalmente, pues digamos, este es el otro estilo diferente de esa misma idea. Una sola idea puede ser representada de diferentes maneras. Aquí la pregunta que les voy a hacer todo el tiempo, diferentes preguntas, pero aquí la pregunta sería, ¿en dónde nos quedamos nosotros? O sea, ¿por qué no avanzamos hasta el último espacio, hasta el último diseño, hasta la última idea? ¿Por qué nos quedamos a veces con el básico o con el simple o con uno que es mejor que el simple y el básico? Y esta es la pregunta que nos debemos hacer porque para nosotros lo que estamos creando es lo mejor, porque vino de nuestra idea, de nuestra mente o de alguien que conocemos y que trabaja con nosotros. Entonces hay que entender dos conceptos básicos, porque obviamente el pensamiento creativo pues está aquí en nuestro cerebro y de ahí nace todo. Así que hay que identificar dos conceptos básicos, la diferencia entre lo que es talento y lo que es habilidad. El talento es algo con lo que nacemos y desde mi punto de vista, todos nacemos con un talento creativo, entre otros talentos, ¿no? El talento musical, el talento arquitectónico, el talento de relaciones humanas, el talento de comunicación, en fin, todos nacemos con diferentes talentos, pero también todos nacemos con la posibilidad de crear, de hacer algo de la nada a hacer algo nuevo y original. Entonces es algo con lo que nacemos, pero el talento no nos sirve de mucho si no lo desarrollamos. Digamos, nos quedamos en ese primer árbol básico. Aquí el exhorto de mí para ustedes sería, vamos a tratar de desarrollar esto de manera que pues hagamos un desarrollo de habilidades y que ese talento que tenemos al nacer, pues lo desarrollemos de una manera organizada, de una manera planeada, porque esto nos va a llevar mucho más lejos, va a elevar nuestro nivel de ese talento. Y conste que aquí estamos hablando del talento creativo. Ahora, muchas veces piensa la gente, dice, no, es que yo no tengo talento creativo y mi, mi opción es que yo pienso, y así lo dicen los expertos, que realmente todos nacemos con un talento creativo. Así que esto es para todos, no se queden afuera porque no tienen las mejores ideas. Realmente sí nosotros podemos desarrollar el poquito talento que no hemos usado a lo mejor para hacerlo, obviamente, mucho más evidente. Por otro lado, también debemos crear una estructura porque la habilidad obviamente es una disciplina, ¿verdad? El desarrollo requiere trabajo. Entonces necesitamos crear una estructura para poder desarrollar todo esto. También hay que entender que cómo funciona la creatividad y desarrollar esta habilidad de una manera, pues,
con conocimiento de causa, es decir, no nada más de corazonada o porque se nos ocurrió, sino realmente basarnos en la ciencia, en los conocimientos y de esta manera, pues ser mucho más eficientes con el uso de nuestro talento y con el desarrollo de nuestras habilidades. Aquí vamos a ver algunas de estas cuestiones. Por el otro lado, escudriñar el mundo de las ideas. Esto quiere decir que pues no debemos aceptar las ideas tal como las vemos, sino siempre hay que buscar una segunda opción, tercera opción, como hacemos en cualquier tipo de plan, pues el plan A, el plan B. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos, bueno, ¿cómo vamos a superarnos? ¿Cómo vamos a mejorar nuestro talento creativo? ¿Cómo vamos a desarrollar estas habilidades? Y aquí vamos a ver algunas cuestiones que nos van a servir justamente para eso. Y conste que cada caso es diferente, unos son más creativos que otros, unos tienen más tiempo que otros, y en fin, cada uno de nosotros de manera distinta podrá recoger esto que comparto con ustedes de manera muy independiente para utilizarlo y para ponerlo en práctica. Vamos a entender un poquito el proceso creativo de la creatividad. Lo primero que debemos comprender es que todo nace obviamente en nuestro cerebro y es lo que le llamamos imaginación. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más amplio. De la imaginación pasamos, es un proceso al ingenio. Ingeniar viene, como ustedes saben, un poco de ingeniería, es de ya imaginar algo mucho más concreto con los elementos que tenemos. Y crear es ya hacerlo, ponerlo en práctica, realmente ya echar a andar esa imaginación, eh, utilizar ese ingenio de los elementos que tenemos para ya sentarnos y crear lo que nosotros queremos. Ahora bien, un poquito definiendo lo que es la imaginación, pues esa capacidad de concebir una idea mentalmente es bastante, es bastante sencillo, que puede o no corresponder a la realidad. O sea, por eso imaginamos cosas que no son reales, como por ejemplo los unicornios, como por ejemplo las hadas madrinas y ese tipo de cosas son producto de nuestra imaginación, no existen. Así que lo mismo pasa en este proceso de la imaginación. Como un proceso, como es una abstracción, es un proceso abstracto, pues se construye en la mente nada más, en la representación que puede ser estimulada externamente o internamente. Eso quiere decir que dices, ah, caray, pues realmente yo ya tengo el potencial de imaginar las cosas, mi cerebro me da esa capacidad, esa facultad de imaginar. Entonces, la idea de todo esto es, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto que estoy imaginando, no? Aquí me gusta, quería compartir con ustedes, Albert Einstein dice que la imaginación es mucho más importante que el conocimiento, porque el conocimiento es limitado, mientras que la imaginación no tiene límites. Podemos imaginar cosas que no existen, como decía hace un minuto, y ese es justamente donde entra el tema de poder ser creativos, ¿no? Esa imaginación que funde las cosas, am, y el ingenio las pone a trabajar. Entonces vamos a definir lo que sería el ingenio. Esto es más interesante para comprender ese proceso de creativo y cómo podemos estimular nosotros cada una de estas partes y dónde y cómo, con qué elementos, con qué herramientas, con qué conocimientos podemos desarrollar todo esto. Entonces el ingenio viene siendo la combinación de inteligencia y habilidad para imaginar o inventar algo utilizando los medios de los que dispone o puede conseguir. Entonces, aquí estamos, digamos, ya bajando lo que imaginamos y estamos viendo qué tenemos alrededor para ponerlo en práctica, para ponerlo en marcha. Entonces, este es el ingenio, ¿verdad? De las cosas que tenemos a la mano. Entonces, nosotros por eso decimos, se las ingenió. Eso quiere decir que con lo poquito que tenía o con lo mucho que tenía, logró hacer algo que se había imaginado antes. Así que ya por último, el tema que nos trae aquí el día de hoy, ese es el tema de la creatividad. En su acepción más simple y de raíz, obviamente se refiere a la acción de crear, de hacerlo posible, de producirlo, de engendrarlo, de ponerlo en práctica, de realmente hacerlo visible o hacerlo patente, ponerle básicamente todos los elementos para que nosotros podamos ya crear lo que nos imaginamos y el ingenio con el que lo hicimos. Así que básicamente podemos decir que la creatividad es donde aterrizamos todas estas partes etéreas, que nuestra mente nos permite desarrollar y es la orquestación de todos los medios y herramientas disponibles para realizar lo que la mente imagina.
Y el proceso más o menos sería así, miren, si nosotros del lado izquierdo vemos imaginación, pues estamos hablando de cuestiones muy abstractas, irreales y fantasiosas, que a lo mejor suenan imposibles, imposibles de realizarse con nuestras manos y con las herramientas y con los elementos con los que contamos. Pero ahí es donde la mente no tiene límites, ¿no? Aquí es donde realmente nacen las ideas. Esto es la imaginación, entonces esa parte etérea, esa parte maravillosa que tiene el cerebro para poder de la nada imaginar algo que a lo mejor no existe. Ahora, el ingenio sería, digamos, esa transición de conexión entre las ideas y el mundo real. Usar lo que tenemos a la mano, usar los elementos que podemos usar para crear, para construir lo que imaginamos. Y a final de cuentas, para que de una manera razonable todo eso que imaginamos lo hagamos posible, lo hagamos realizable. Y obviamente en el ingenio, pues es como una fuente de cientos de ideas, de mil ideas que están ahí justamente para que nosotros las podamos realizar. Ahora, vamos a hablar del punto que nos trae este día, que es la creatividad misma, que básicamente, pues ahora sí que su nombre lo dice claramente, es crear, ¿verdad? Hacer, orquestar, construir, implementar, eh, poner en marcha, dibujar ya algo que nosotros tenemos conceptualizado y que ya sabemos que tenemos los elementos para realizarlo. La creatividad no se puede dar sin el ingenio de los elementos que tenemos a la mano. No podemos brincar de la imaginación a la creatividad sin pasar por el ingenio, porque el ingenio es, como digo, voltear a todos lados para saber dónde tengo los elementos para poder crear lo que yo me imaginé. El ingenio básicamente viene siendo el filtro de lo que sí podemos hacer y de lo que no podemos hacer. Ya sé que la imaginación no tiene límites, ahí sí vamos a imaginar todo lo que queramos y en el ingenio aterrizamos esa imaginación con los elementos posibles. Vamos a suponer que yo dijera, oigan, yo quiero crear un viaje a Saturno en 2 minutos. Bueno, pues mi imaginación lo permite, pero el ingenio va a decir, oye, es que no tenemos las naves que nos den esa velocidad para llegar en 2 minutos a Saturno. Así que entonces el ingenio viene siendo, pues vamos a decir, en donde el parámetro que nosotros recogemos para poder medir la posibilidad, el potencial y la probabilidad de realizar algo que ya nos imaginamos. Aquí es donde tocamos tierra con la realidad y aquí es donde tenemos los elementos, usamos los elementos a nuestro alrededor o los inventamos, ¿verdad? Que en la creatividad. Ok, esto no lo tengo, pero ¿cómo voy a llegar a Saturno? Entonces, en el ingenio, entonces empiezo a ver que tenemos combustible, que ya hemos ido a la luna, que etcétera, etcétera. Entonces empiezo a tomar todos los elementos que ya hemos utilizado y entonces los echo a andar y creo esa nave espacial, que no va a ser un proceso rápido, naturalmente, pero bueno, así es como funciona, ¿no? La pregunta que haría es, bueno, ¿para qué damos este salto? ¿Por qué meternos en el tema de creatividad? Pues obviamente para nosotros en Meetings and Events representa un elemento indispensable, porque el tema de Meetings and Events no se trata nada más de llevar gente del punto A al punto B, sino realmente de hacerlo de una manera que, como ahora sabemos, que sea una experiencia extraordinaria, memorable, que sea única y diferente probablemente a todo lo demás. Así que nos hace más profesionales, es decir, la creatividad se da en muchos frentes y nosotros usamos todos estos frentes constantemente. Desde luego que la creatividad, pues si es un desarrollo de habilidades personales, definitivamente nos va a hacer mejores personas, nos va a hacer mucho más creativos. No solamente se aplica en el trabajo, sino también se aplica con sus relaciones personales, con sus relaciones de trabajo y desde luego con las familiares y con todo su entorno. Así que, pues realmente la creatividad nos permite tener este proceso a la mano para usarlo todo el tiempo, 24 horas al día o por lo menos mientras estén despiertos. Y por cierto, cuando no están despiertos, también nos sirve. Y claro que una vez que nosotros tengamos ese nivel, digamos, más elevado de hacer que nuestras ideas se lleven a cabo de una manera original y diferente, pues obviamente nos hace más competitivos, ¿no?
nos hace más conscientes sobre los efectos positivos de implementar acciones creativas, de mejorar los programas, obviamente. Y con esto, al final de cuentas, vamos a tener clientes más contentos, ¿no? Um, Elevan el nivel de nuestra industria también, porque obviamente mejoramos en todo y esto hace que funcione mejor lo que estemos haciendo. Y por supuesto, la creatividad nos abre nuevos horizontes, o sea, no nos quedamos nada más en el tema del evento mismo, sino que a la hora de desarrollar estas habilidades, imagínense ustedes, el universo se amplía, se hace mucho más ancho, se hace mucho más conocido, se hace mucho más posible y obviamente se hace mucho más rico. Y aquí tenemos un ejemplo. Y hay que pensar siempre que la creatividad está bastante asociada con la originalidad. Y miren, he entrevistado a varios presidentes de asociaciones de nuestra industria, de Meetings and Events, y casi todos han coincidido que uno de los principales problemas que estamos viendo, y aquí hay un buen ejemplo, les decía sobre los, los presidentes de asociaciones hablaban casi todos, coincidían en que estamos haciendo siempre los mismos eventos. Un evento que se nos ocurrió para un cliente, lo hacemos igualito para otro cliente. Y la realidad es que esto es lo que está impidiendo que nuestra industria no solamente avance, sino que avance de la manera adecuada, aunque sea lentamente, pero de una manera original y distinta, creativa. Así que bueno, pues, ¿cómo podemos lograr todo esto? Y les pongo el ejemplo, la ilustración que ustedes ven del lado izquierdo, creo que todos lo conocemos cuando llegamos a algún hotel y queremos privacidad, pues vemos esto, lo podemos poner y así ama de llaves, pues no nos va a molestar. Y esto es lo normal. Ahora, vamos a pensar en cómo podemos mandar el mismo mensaje a esa ama de llaves, pero no utilizando el mismo recurso. Y aquí les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que pues yo quiero que, no quiero que me molesten, entonces en lugar de poner esa tarjeta en la puerta, lo que hago es pongo esta piedrita con una persona que está acostada, como diciendo no me molestes, no toquen la puerta, pero sí pueden entrar, simplemente giro esa piedra que está adosada a la pared y simple y sencillamente quiere decir que ahora sí ya pueden entrar, tocar la puerta y molestarme si quieren. Entonces, es el mismo mensaje, pero como ven, el tema de creatividad y originalidad, pues se implementó de una manera muy diferente. Todos los demás hacen lo de la tarjetita en la puerta y solamente esto he visto en un hotel, por cierto, en Cuernavaca, Morelos. Y este hotel, pues claro, como hemos dicho, ¿verdad? Si la creatividad es ya instalar lo que alguien se imaginó con los elementos que tenían a la mano o los tuvieron que hacer, como las figuritas hechas en algún tipo de material y pegado a la piedra. Entonces se gira. Esta es la gran diferencia entre estar como siempre igual con todos, con un mensaje normal que todo el mundo va a entender y hacerlo de una manera creativa y eso le da una originalidad que de otra manera no tendríamos. Entonces aquí la pregunta es cómo realmente podemos pasar de esto en nuestros eventos a esto del lado derecho de esta imagen, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque como ven, casi siempre todos aceptamos lo que ya está hecho, todo lo aceptado y pues entendido, ¿no? Así que mi propuesta para ustedes es algo similar a lo que Walt Disney, que es la figura que está del lado izquierdo de su imagen, creó a la hora de hacer Disney World y él pensó que necesitaba una estructura diferente en cuanto a crear pues todas las áreas de Disney World. Y entonces decidió crear un puesto nuevo que se llamaba el Imagineer. El Imagineer sería como una especie de ingeniero que imagina, imagínense qué bonito, ¿no? Un ingeniero que se dedica nada más a imaginar lo que quieren hacer. ¿Por qué ingeniero e imaginación? Porque el ingeniero, como decíamos, en la imaginación, pues también tenemos que poner las cosas en un esquema que sea realizable, que sea posible. Y los ingenieros justamente tienen ese don, esa cualidad, esa facultad de imaginar con lo que hay, con los elementos que tenemos. Y bueno, pues todos sabemos lo que ha hecho. Y aquí mi propuesta para ustedes es cómo crearlos, cómo
elevarlos a ustedes y a nosotros, en lugar de nada más ser meeting planners, realmente hacer meetings imagineers, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es parte de la esencia de toda esta presentación. Y aquí vamos a entrar a otra área que nos permite también ser conscientes sobre lo que podemos o no avanzar. Lo que no sabemos nos detiene, evidentemente, y lo que sí sabemos nos avanza. Y entre más sabemos, pues más nos avanza. Lo que no sabemos, pues no podemos ver hacia el futuro, pero con lo que sí sabemos podemos ver hacia el futuro. Y esto es fundamental. ¿Y cómo podemos hacer esto de avanzar aprendiendo? Pues para empezar, tenemos que entrar a un modo de vida diferente, que es el análisis. Nos tenemos que volver más analíticos. Yo sé que mucha gente en sus preferencias, según la neurociencia, en sus preferencias de comunicación, son muy analíticos, ¿no? Son los que están en las juntas y pues son los últimos en opinar porque requieren mucha información. Así que estos tienen ya ese talento de nacimiento que les permite analizar más. Así que nosotros, los que no tenemos esa facultad de nacimiento, pues la tenemos que desarrollar. ¿Cómo? Pues para empezar tenemos que desmenuzar lo que nosotros estamos enfrentando, no solamente aceptarlo como la puerta, el letrero en la puerta, sino preguntarnos, ¿verdad? A ver, ¿qué es esto y para qué sirve y cómo podemos mejorarlo? La otra es comparar lo que acabamos de hacer en la imagen anterior, cómo podemos mejorar no solamente esto, sino todo alrededor de lo que estamos haciendo. Entonces, de esta manera también nos lleva a esa curiosidad nos va a llevar también al aprendizaje. Y el aprendizaje es muy necesario porque, como decía, lo que sí sabemos nos avanza. Entre más sabemos, más adelante nos avienta. La otra cuestión es aplicarlo, ¿verdad? Pues no nada más, hoy sé mucho y quiero seguir aprendiendo, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir aprendiendo. Perfecto, me parece muy bien, pero ¿cómo podemos aplicar todo este aprendizaje de diferentes áreas en lo que estamos haciendo para hacer eventos más creativos? Y la otra, desde luego, nos tenemos que volver más inquisitivos. Esto quiere decir que tenemos que aprender a preguntar más, a preguntarnos a nosotros mismos, a no dar las cosas por hecho, a no aceptar las cosas que ya están como el letrero de la puerta, sino realmente poder avanzar a través de ser más inquisitivos y preguntarnos. Hay algo que todos sabemos, ¿verdad? Que cada vez que hay un cambio muy fuerte, que hay una desestabilización, una disrupción, pues como que el esquema que tenemos naturalmente para sobrevivir, pues nos hace preguntarnos otra vez si eso es lo correcto, si está bien, si seguimos haciéndolo así o cambiamos, porque evidentemente en una disrupción, por lo general, mi entorno cambia, mi país, mi ciudad, mi profesión, todo cambia. Entonces, pues tenemos que hacernos estas preguntas constantemente. Y en el tema de lo creativo, pues preguntarnos si eso es lo mejor que puede haber, ese árbol que les mostré al principio, básico, o podemos mejorarlo. Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Y esto infiere un sentido de responsabilidad con uno mismo. Y si uno tiene clientes, pues con los clientes. Y si uno tiene jefes, pues también con los jefes, pero principalmente con uno mismo, ¿no? Tenemos que preguntarnos si eso es lo mejor que podemos ser. La, la, ahora sí que la filosofía de Confucio, la filosofía confuciana, lo que nos dice básicamente es que tenemos que ser lo mejor que podemos ser y solamente podemos hacerlo así a través de utilizar este método que ven ustedes ahora en la pantalla y sobre todo inquiriendo, ¿verdad? Preguntándonos constantemente si eso es lo adecuado, si es lo mejor que podemos hacer, etcétera. ¿Cuál es el problema número uno para nosotros avanzar en la creatividad? Pues lo primero es que somos muy rutinarios, esto definitivamente. Y siempre les pregunto en las conferencias que doy, ¿quién se cepilla los dientes cada vez empezando por una parte diferente de su boca? Pues no, siempre empezamos por el mismo lado, lo mismo al bañarse, lo mismo al comer, lo mismo al hacer todo, siempre empezamos y utilizamos lo mismo porque de hecho ni siquiera lo tenemos que pensar y eso no es bueno. Entonces la rutina pues mata los pensamientos. Acuérdense que en la no rutina, en el cambio, en la transformación, es donde nuestro cerebro y nuestras neuronas hacen sinapsis.
Y la sinapsis no es otra cosa sino el desarrollo de nuevas ideas, de nuevas visiones, de nuevas formas, de nuevos pensamientos, de nuevas ideas, ¿no? Entonces, la rutina no es lo mejor para tener el pensamiento creativo desarrollado o para desarrollarlo. Entonces, mi problema número uno que yo veo en la humanidad es que somos muy rutinarios. No quiere decir que sea malo. Al contrario, yo creo que hacer las rutinas son muy buenas. Tenemos una pregunta, ¿verdad? Es correcto, pero son dos. Es de parte de eh, Mariam Esparza. La primera pregunta dice así: ¿Cómo podemos fomentar un ambiente donde todos los participantes se sientan cómodos compartiendo ideas creativas? Y la segunda pregunta dice: ¿Qué técnicas de brainstorming o lluvia de ideas pueden ser más efectivas para generar creatividad en una reunión? Buenísimas preguntas y de hecho voy a ir a esas respuestas un poquito más adelante cuando hablo del cerebro divergente. Así que lo voy a cubrir, así que no voy a constar ahorita. Entonces, pues la otra cuestión también es que nosotros estamos por naturaleza orientados a la ley del menor esfuerzo. Y esto no es que seamos flojos, sino que viene, pienso, de mucho más atrás cuando tenemos que ahorrar pues toda la energía que teníamos porque no siempre teníamos la posibilidad de comer, meter comida en el refrigerador como ahora y para guardarla y tenerla siempre a la mano. Entonces, muchas veces pues se comía un día y 2 días no, y así era la vida cuando apenas empezó la humanidad a caminar por la tierra. Y esto, pues obviamente nos hacía que si no tienes que gastar energía, pues no gastes, ¿verdad? Porque la vas a necesitar en el momento de ir de cacería o de ir a buscar agua o ese tipo de cosas. Entonces, estamos confeccionados de esa manera. Pero claro, también tenemos inteligencia y ya tenemos un refrigerador, por decirlo de alguna manera. Entonces podemos utilizar nuestra energía mucho más eficientemente y sobre todo más energía. Y esto es parte de lo que se requiere también, porque el trabajo es pues utilizar energía, ¿no? Y la otra cuestión que también voy a tocar un poquito más adelante es que siempre estamos en la misma caja. Esto quiere decir que este es mi trabajo y nada más estoy en esa esfera de acción. No me salgo nunca de mi esfera de acción. Y esto es interesante porque fíjense ustedes que mucho antes de que nosotros entráramos a la era de la especialización, en donde la especialización era lo máximo, pues la gente tenía que ser multifacético y aprender de diferentes áreas porque tenían que aplicarlas en diferentes áreas. Y eso les hacía, obviamente, el desarrollo del cerebro, haciendo cosas diferentes, saliéndose de la rutina. Y nosotros no, nosotros como estamos todavía atrapados en la era de la especialización, pues nada más estamos dentro de nuestra propia esfera de acción. Y la realidad, y eso es a lo que voy a ir también, es que nos ayuda muchísimo salirnos de esto. Entonces, la primera sería no a la rutina profesional. Y pues obviamente salirnos de la caja. Y ahorita voy a hablar un poquito de lo que es outskilling. Hay que romper todas nuestras reglas. Vamos a salirnos de la rutina. En lo personal, muchas veces obviamente nos va a ayudar, como decía, si me cepillo siempre los dientes de esta manera y empiezo por arriba, por abajo, por enfrente, por atrás, o como sea, pues a lo mejor ahora lo voy a usar con la mano, con la otra mano y voy a empezar de manera diferente. Y eso, aunque no lo crean, pero desarrolla nuestro cerebro. Entonces, hay que romper todas nuestras reglas que ya tenemos de, es que no voy a hacer esto o voy a hacer aquello como siempre, ¿no? Entonces, de hecho, hay un libro que se llama así, First, Break All the Rules, que les recomiendo muchísimo, que se trata de esto. Tenemos que salirnos de esa rutina, de ese hacer siempre lo mismo, porque eso no nos limita el pensamiento creativo. La otra es eliminar nuestras políticas. Y yo soy de los primeros que ah, pienso que es bueno tener políticas porque es una forma de llevar una vida ordenada, organizada y siempre en ese sentido. Pero también las políticas nos impiden salirnos de esas reglas, de ese ordenamiento para, como lo exige el pensamiento creativo y la imaginación, pues buscar otras opciones. Entonces, nuestras propias políticas también es como, ay, yo nada más voy a pintar al óleo. Bueno, ¿por qué te pones esa política y esa regla, verdad? ¿Por qué no simplemente intentas la acuarela y te va a desarrollar tu cerebro en lo mismo que haces, ¿no? Entonces, las políticas muchas veces nos impiden avanzar.
Y la otra es imaginación por hilación. Si yo estoy, como todos, ¿verdad? Vemos películas, por ejemplo, pues entonces, ¿qué puedo sacar de ahí, de esa película, de esa obra de teatro, de ese libro que estoy leyendo, para aplicarlo a lo que yo estoy haciendo? Porque muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, nos dejamos llevar por la acción que está ocurriendo en esa película, en ese libro, y entonces no lo asociamos. Y yo pienso que el asociar por asociación de ideas lo que ustedes están escuchando, lo que ustedes están viendo, lo que ustedes están leyendo, nos permite justamente eh, entrar en un campo diferente al que nosotros estamos acostumbrados y eso también desarrolla nuestro cerebro. Y claro, abrazar la libertad de ideas, ¿no? Yo sé que también tenemos, todos nacemos a veces por la misma cultura en la que nacemos, otras veces por otras cuestiones de filosofía de diferentes tipos, de cultura, obviamente. Pues simple y sencillamente nos cerramos a ciertas ideas. Y un ejemplo es que nosotros en Occidente pues tenemos nuestras formas de hacer las cosas, pero en Oriente son diferentes, en Oriente Medio también. Entonces, ¿cómo podemos nosotros abrirnos a esas ideas y no decir es que eso está mal, así está mejor, sino abrirnos y aprender de otras culturas, de otras filosofías para nosotros mejorar lo que nosotros tenemos, ¿no? Claro, y conste que todos los que nos dedicamos a meetings and events, sobre todo en Latinoamérica, somos buenísimos para improvisar, pero la realidad es que debemos ser mejores para planear. El que más planea, menos improvisa. Digamos que es inversamente proporcional. Sí, yo sé que de todas maneras tendremos momentos en los que tenemos que improvisar, pero son esos momentos en los que pues nosotros no, pues no tenemos, que son cuestiones que ocurren sin planeación, como puede ser el clima, como puede ser alguna cuestión de levantamiento social donde estamos, ese tipo de cosas, y tenemos que improvisar, pero son las circunstancias que nos obligan, no nuestra falta de planeación. Entonces tenemos que ser mucho más adecuados en los pasos que vamos a seguir, tratando de ser mucho, muy puntuales en todo lo que hacemos, ¿no? El problema número dos que yo veo es que pensamos que creatividad es hacer eventos bonitos, lucidores, que se vean bien, que llamen la atención. Y la realidad es que, pues no solamente es eso. Muchas veces, y lo digo con frecuencia, es que tenemos que ser muy creativos hasta con el presupuesto. Si es nuestro presupuesto, pues obviamente con el nuestro, pero sobre todo si no es el nuestro, si es el de nuestros clientes o nuestra empresa, pues evidentemente tenemos que ser muy, muy creativos. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la creatividad no necesariamente tiene un costo elevado, puede ser mucho más accesible en cuanto a la inversión que se haga. Pero entonces hay que también un poquito utilizando estos recursos, pues vamos a ver cómo los podemos utilizar mejor, no nada más para hacer mejores y más bonitos eventos. ¿Alguien levantó la mano también? Sí, Fer. Pregunta Mario Alberto Sánchez Nava si es posible que le podamos compartir el nombre del libro nuevamente con el autor que Sí, claro que sugeriste. sí. Lo ponemos ahí, se llama First Break All the Rules. Ahorita no me acuerdo del autor, pero lo encuentran fácilmente así en cualquier lugar donde se vendan libros. Primero rompe todas las reglas. ¿Alguien más? Súper. Ya. De Bueno, momento. continuamos. Entonces, el problema número dos también incluye que no solamente es lo que vemos con nuestros ojos, lo que van a ver nuestros participantes, sino, como decía, es el presupuesto también, pero también es el lugar, cómo podemos mejorar. Y acuérdense que hablábamos hace ratito de hacernos todas las preguntas. Entonces, llego yo a un lugar en viaje de inspección y veo qué es lo que puedo hacer, no cómo está, sino cómo lo puedo utilizar. Y me hago todas esas preguntas: el auditorio, las circunstancias, los objetivos primarios y secundarios. Y aquí hay que ver esto, miren, nosotros estamos muy enfocados todavía en los objetivos primarios. Y les voy a poner un ejemplo. Un objetivo primario sería un congreso, pues obviamente van ahí quienes se reúnen en un congreso, pues seguramente para intercambiar información, metodología, para revelar sus descubrimientos a otros, para que otros los utilicen para seguir avanzando. Y casi todos son gremiales, entonces
pues van ahí para eso, ¿no? Entonces sería el principal objetivo sería eso, el intercambio de información, de metodologías, de descubrimientos, de nuevos materiales, en fin, dependiendo de cada una de las organizaciones que hace el Congreso. Pero también hay otros objetivos secundarios que podríamos llamar intangibles. Y les voy a decir ahora el más importante que se está presentando en todos los eventos, no nomás en congresos. Es el tema de, aparte de ese objetivo principal, casi de la mano y en paralelo, qué experiencia les quiero proporcionar. Y esto también es muy útil tenerlo a la mano. Entonces, todos estamos tan enfocados a que el salón esté bien, etcétera, pero qué experiencia le voy a dar. Entonces, esto se desparrama a otras áreas, no nada más al auditorio y a la casa productora lo que nos va a poner, que funcione el sonido, que las pantallas sean adecuadas, la brillantez, las luces, en fin, todo eso, sino también afuera de ese auditorio o incluso también adentro, qué tipo de experiencia voy a crear. Así que hay mucho más que el objetivo principal, ¿no? Y claro, hay que también entender la visión y misión del cliente, del evento, sus valores, introducir pues cuestiones tan necesarias hoy en día como la sostenibilidad, qué es lo que estoy haciendo. Entonces hay otros objetivos, digamos, intangibles que tienen que marchar en paralelo a todo lo que hacemos. Y también para eso se requiere creatividad, se requiere imaginación y se requiere desde luego ingenio para poder ponerlo en práctica y aterrizarlo. Así que crear un evento con todos estos elementos requiere de esa imaginación e ingenio. Y obviamente hablaba del tema de que la creatividad está también muy relacionada o asociada con la originalidad. Pues no podemos hacer un copy-paste, ¿verdad? Copiar y pegar en todos los eventos. Tenemos muchos elementos que son muy diferentes de evento a evento. Un congreso es muy distinto al otro congreso por el perfil de los participantes, por la situación por la que están pasando, etcétera, etcétera. Es más, un congreso es diferente al mismo congreso el siguiente año. Entonces, pues tenemos que poner nuestra creatividad a trabajar y no puede ser nada más copiar y pegar. Lo mismo que me funcionó el año pasado, lo voy a hacer el siguiente año, no. Tenemos que analizar las circunstancias y todo lo que hay en torno, incluyendo el perfil, incluyendo los valores de esta organización o de la empresa para saber. Y la otra cuestión que también vamos a hablar un poquito de eso es si es emocionante, sensible, significativo, inolvidable. ¿Cómo podemos lograr esto con nuestra creatividad? No solamente que el objetivo se cumpla en el escenario, con las conferencias o los paneles, ¿no? Sino en todo lo demás. Entonces, aquí les voy a hablar un poquito de la diferencia del desarrollo de habilidades y lo dividimos básicamente en tres partes: upskilling, reskilling y outskilling. Y les voy a explicar en dónde estamos nosotros. Por lo general, upskilling es donde nosotros normalmente estamos. Es decir, si nosotros estamos dentro de esta caja, lo que queremos es aprender más de esa misma caja, entonces hacemos la caja más grande, sé más de lo mismo. Tengo más conocimientos de lo mismo. Sé cómo ser mejor en esto que hago siempre. Entonces, esto sería upskilling, o sea, aprender o desarrollar habilidades en esa misma línea vertical, ¿verdad? Más arriba, más aprendizaje, más profesional. Y eso está muy bien. No crean que es una cuestión peor que la otra, simplemente son las cuestiones que tenemos a la mano. Ahora vamos a hablar de qué sería reskilling. Se ha hablado mucho de que reskilling en realidad lo que quiere decir es, lo que quiere decir, ya me adelanté, upskilling, o lo retrasé. Entonces, reskilling lo que quiere decir es que vamos a dejar lo que ya aprendimos, olvidarlo y reducirnos a nada. Como decimos, hay que reaprender, o sea, lo que aprendimos antes, olvidamos y aprendemos algo completamente nuevo. Eso sería reskilling, para que al final, pues seamos diferentes, ¿verdad? Estamos en una caja diferente. Pareciera que es la misma, pero no, porque ya dejamos de hacerlo como lo hacíamos y ahora lo hacemos de una manera diferente, aprendiendo diferente. Entonces, dejamos el pasado. Esto sucede mucho cuando en meetings and events, por ejemplo, mucha gente aprende de manera empírica, no tiene ningún tipo de conducción académica como esta conferencia, por ejemplo. Entonces, claro, lo hacen como decimos, como Dios le dé a entender. Esto no quiere decir que sea lo adecuado. Entonces, cuando empiezan a aprender, pues tienen que dejar eso que estaban haciendo mal, incorrecto o no de manera más universal, con estándares más universales y
lo tiene que dejar de aprender para aprender la mejor manera de hacerlo. Y esto sería reskilling, ¿no? Y outskilling, que es donde a lo que voy, es muy diferente. Si nosotros estamos en esta caja siempre, es nuestra esfera de acción, pues el outskilling lo que te está diciendo es lo que quiero exhortarlos a ustedes, porque es la manera de desarrollar también nuestra creatividad. Aquí está la base del desarrollo creativo, es pues aprender de otras cosas que están afuera de la caja, de nuestra esfera de acción, por ejemplo, de gastronomía, neurociencia, psicología positiva, neuroplasticidad, musicoterapia y desde luego hasta cómo ser un buen sommelier. En fin, todas estas áreas que parece que no están íntimamente relacionadas con nuestro trabajo cotidiano dentro de esta caja que hacemos, aunque lo hagamos muy bien, pues no nos permite desarrollar más nuestro cerebro y nuestra creatividad. Así que este es, digamos, el planteamiento que yo les hago a ustedes. Sí, todo desarrollo, toda mejora requiere de esfuerzo, requiere de tiempo, requiere de dedicación, requiere de compromiso y sobre todo requiere de que estén convencidos que efectivamente ustedes pueden ser mejores, que efectivamente ustedes pueden desarrollar más su creatividad, que ustedes pueden ser más profesionales y con eso también mejorar su situación personal con ustedes, con sus familiares, con sus amigos, con sus parejas, etcétera. Así que si nosotros hacemos el outskilling, pues evidentemente nuestra caja va a ser más grande, más brillante, como lo acabamos de ver, ¿verdad? Y esto es parte de lo que nos hace ser más profesionales. Sí, tenemos que salir de la caja y aprender otras cosas diferentes que no son de nuestra área para regresar a la caja y hacerla más brillante, más adecuada para lo que hacemos y desde luego, pues mucho más elevada profesionalmente.